Dios nos agarre confesado. Adelante, Carlos. Ya Ok, estamos. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos en nombre de la Academia de Historia del Estado de Carabobo. En mi nombre, Carlos Cruz, presidente de la Academia, el vicepresidente, nuestro amigo el doctor José Alfredo Sabatino Pisolante. En nombre también de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, la Cámara de Comercio de Valencia, la Cámara de Construcción del Estado de Carabobo, la Asociación Valores Porteños y la Universidad de Carabobo. Le damos la bienvenida a este conversatorio del día de hoy, que nos promete un tema muy interesante, porque, bueno, tenemos como invitado al licenciado Ulises Dalmau, quien nos va a tratar el tema de dónde están los restos de Pedro Camejo, conocido popularmente como Negro Primero. Ulises es prologuista del libro Tocuyito, Historia, Leyenda y Tradición. Además, es autor de la letra y el himno del municipio de Los Guayos y del Libertador. Está haciendo investigaciones, bueno, ha hecho investigaciones de la ubicación de los restos de Pedro Camejo, que es el tema que nos ocupa hoy, y también ha hecho investigación de las tradiciones y costumbres de Tocuyito. Además, ha sido merecedor del botón de la ciudad de Valencia, de la Orden Ciudad de Valencia en su segunda clase y la Orden El Guerrero Pedro Camejo en su segunda clase del municipio Libertador. Así que, bueno, sin más preámbulos, dejamos a nuestro amigo Ulises Dalmau con la exposición, recordándoles que al final hacemos nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Adelante, Ulises. buenas tardes. En primer lugar, agradecerte, Carlos, a José Sabatino, a Luis Heraclio, a la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, a la Academia de Historia del Estado de Carabobo y a los otros patrocinantes de este ciclo de charlas que nos extendieron la invitación. Bueno, no pretendemos compartir unas experiencias presenciales de los hechos vividos en Tokio recientemente y algunas investigaciones e hipótesis sobre una pregunta que suena de hace algún tiempo y que es el título de esta charla. ¿Dónde están los restos de Pedro Camejo? Vamos a comenzar por decir que hace 6 años, el 27 de abril de 2015, el más alto personero del gobierno de Venezuela, Ulises, Ulises, disculpa, pero el Dime. audio está fallando. Trata de moverte pero algo no está marchando bien. ¿Será que me conecto con otro teléfono? ¿Me escuchas? Ahí, ¿Aló? mejor. Pues, ok. Decía que, bueno, cuando haya un problema, nuevamente me avisa. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchan? Creo que podría funcionar que se salga y entra de nuevo. Sí. Ok, voy a otro teléfono. Luis. Ajá. Luis. Ok, un momento. Bueno, estas son las cosas que pasan siempre cuando se está en vivo, así que Sí. cuando se está en vivo y cuando estamos con el internet venezolano, así que perfectamente comprensible. Así era la televisión cuando no había todo. Bueno, vamos a aprovechar para recordarles que la semana que viene vamos a tener una semana bastante apretada, pero muy productiva, porque vamos a tener los días 15, 16 y 17 actividad. Vamos a ver qué dice Ulises ahora. Bueno, si me escuchan, voy a cambiar de teléfono. Dame 5 minutos. Ah, ok. 5 minutos para cambiar de teléfono.
Dale, dale, dale. Ok. Ok, bueno. Luis, ¿cómo Ajá. hago para enviar? Pepe, Ajá. para ti, ¿Me para ti. escuchan? Sí. Ahora sí escuchan, bien. No me puedo salir. Aquí se te escucha. Pero es que hay una interrupción ahí. Pasa que Ulises no se ha dado cuenta que está conectado todavía. No, ahora sí se desconectó Ulises. Vamos a esperar. Ah, ok. Uy, Pepe, ¿sabes que en la Avenida Bolívar vamos a pintar un mural de la batalla de Carabobo? Lo va a pintar Giovanni Zambrano y Felipe Yazón. Vamos a ver si ojalá que dé chance de poder inaugurarlo antes del 24. qué Ahora bueno. sí salió. Ahora sí salió, ¿no? Sí. Qué Sí, bueno. bueno, decía yo que tenemos 3 días, la semana que viene, 15, 16 y 17. Los días 15 y 16, que la actividad que tenemos en conjunto con la Academia Nacional de la Historia y la maestría y el doctorado de Historia de Venezuela de la Universidad Central de Venezuela, que va a ser en las mañanas, 15 y 16, 3 ponencias cada 3 el 15 y 4 el 16, y luego tenemos la nuestra regional el día 17, continuando con la planificación que tenemos. Entonces, pues le vamos a ir pasando de nuevo la programación de los 3 días para que, bueno, las personas que estén interesadas los días 15 y 16, pues entren, si quieren ver alguna en específico, quieren ver las 3 ponencias de cada día, pues magnífico. Pues si no pueden verlas todas, pues entonces hagan su escogencia y entran a la hora indicada. Bueno, estamos a la espera entonces de que Ulises se conecte. Se supone que debe estar resolviendo el problema. Y bueno, como Carlos lo dijo hace rato, aprovechamos siempre de recordar a los copatrocinantes de este evento o de este ciclo de charlas, ¿no? De la Cámara de la Universidad de Carabobo, la Cámara Industrial del Estado de Carabobo, la Cámara de Comercio de Valencia, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, la Asociación Cultural Valores Porteños y la Academia, desde luego, todos aunando esfuerzos para, bueno, contribuir con un pequeño granito de arena a el magnificar a este importante evento como lo fue la batalla de Carabobo, de la que se celebran ahora 200 años. Y yo no tengo información, Pepe, no sé si tú lo has visto o alguien de los que está ahorita conectado haya visto, pero creo que hasta el momento las únicas organizaciones que han hecho este tipo de actividad hemos sido nosotros y la Academia Nacional, porque los demás yo no veo por ningún lado del gobierno haciendo conversatorios, ni congresos, nada, absolutamente nada. No, creo que coincido con... Ok, ¿me escuchan? Ahí está Ulises. Sí, Ajá. Ulises, te escuchamos entonces. Todo Ok. bien. Ok. Y se oye perfecto, se oye perfecto. Arránquese. Ok, cambié de teléfono. Bueno, decíamos que hace 6 años, el 27 de abril de 2015, el presidente en una transmisión televisiva anunció desde el campo de Carabobo que iba a trasladar los restos de Pedro Camejo, el negro primero, desde la iglesia de Tocuyito hasta el Panteón Nacional, en una caravana de tambores, con carretas, caballos, toda la parafernalia. Y ese anuncio, bueno, para la gente de Tocuyito fue sorpresivo,
porque muchas veces escuchamos hablar de la tradición oral de que allí estaban los restos de varios próceres, incluyendo a Pedro Camejo. Para algunas personas fue una buena noticia, para otros muy celosos, la mayoría del pueblo, una noticia mala, pues, porque para ellos el negro está ahí, el negro es de ellos, es un héroe del pueblo, del Tocuyito. Tocuyito se lo agarró para él desde mediados del siglo pasado. Pero el gobierno promocionaba de esta manera la elevación, la reivindicación de un héroe del pueblo, de un afrodescendiente olvidado por la historia. Y en ese mismo programa comisionaron a investigadores militares y a diputados y todo esto de funcionarios de patrimonio nacional en la búsqueda de Pedro Camejo en Tocuyito. Ellos se referían, cuando dicen la iglesia Tocuyito, es la iglesia San Pablo, fundada el 1 de agosto de 1783, que por cierto en esta fecha hay una graciosa y buena casualidad, que eso se fundó oficialmente un día después del bautizo de Simón Bolívar. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, que Simón Bolívar libró 2 batallas en el territorio de Tocuyito, porque para 1814 y 1821 la sabana de Carabobo, el naipe, todo eso formaba parte de la parroquia. Y entonces, además de eso, bueno, con el tiempo, este territorio cambió el nombre, la nominación de Tocuyito a Libertador, que es el título que más le honró a Bolívar. Otro aspecto que debemos señalar sobre la parroquia es que su advocación inicial no fue San Pablo Ermitaño como es ahorita, sino San Pablo, el apóstol, porque Mariano Martí la mandó a fundar en la sabana de San Pablo, así, San Pablo solamente, sin el adjetivo. Y la razón de ello, de este nombre de la sabana, es que había muchas culebras, muchas serpientes venenosas, y todos los esclavos y trabajadores de los fundos todos los días se encomendaban al San Pablo apóstol, que es, según la Biblia, quien tiene inmunidad a las picaduras de serpiente. Eso está en la Biblia. Bueno, esa transposición de patrono vino tras la destrucción del templo de San Pablo Ermitaño en Caracas por parte de Guzmán Blanco, porque una vez que destruyeron el templo de San Pablo Ermitaño, la gente se llevó los enseres, los objetos de rituales y las imágenes, la mayoría de las imágenes para sus casas, para que cuando destruyeran el templo, cuando demolieran el templo, no fueran a sufrir daños. Y bueno, se dice que una vez que Guzmán Blanco se dio cuenta del error que había cometido, que el costo político de su decisión, se inventó esta cuestión del sueño de Ana Teresa, de su esposa, con el nazareno, cuando le pedía que le construyeran un nuevo templo, un templo doble. Pero cuando fueron a inaugurar el templo, la gente no trajo no entregó todos los objetos, ni entregó las imágenes. Y una de las imágenes que quedó guardada, según la tradición, fue la imagen de San Pablo Ermitaño, que podemos observar en el templo, encima del altar, bien alto, como para que nadie la mueva de allí, como para que en ese tiempo, por supuesto, que no existían ni grúas ni nada de eso, nadie la pudiera sacar, porque la traída para acá fue subrepticia. Fue entre el padre Luis, en 1897, entre el padre Luis Ramón Rada y el historiador valenciano Francisco González Guinán, quien tenía aquí una hacienda llamada Monverno, donde por cierto ahorita sacan oro, y en ese tiempo ellos comercializaban con un agua mineral muy buena, de muchas propiedades curativas, él y su hermano, el autor de la letra creo que es el autor de la letra del himno Carabobo. Entonces, bueno, esto es para poner más o menos en contexto lo que es la parroquia
San Pablo Ermitaño. Quien quiera profundizar un poquito sobre la historia parroquial, le recomendamos un libro muy bueno del padre Luis Manuel Díaz, compañero de ustedes en la Academia de la Historia, quien que lleva el título de Orígenes de la Parroquia Eclesiástica de Tocuyito. Fíjate que curiosamente, como él sabe el problema patronímico, no colocó el nombre en la vocación de la parroquia, sino Orígenes de la Parroquia Eclesiástica de Tocuyito, una aproximación a fuentes documentales. Él hizo un buen trabajo de investigación en el archivo arquidiocesano con sus paleógrafos y sacó este libro que contiene muchas cosas que nosotros no conocíamos, como lo de la transposición patronímica y una polémica que hay entre la fecha del 16 de mayo de 1782, cuando Mariano Martí dicta la providencia, y cuando luego de solucionados problemas entre curas y hacendados, se funda la parroquia oficialmente. Bueno, vamos a ver entonces un videito que preparamos hace el lunes sobre la iglesia San Pablo Ermitaño. Esta es la iglesia de Tocuyito, una construcción que data de finales del siglo XVIII, cuando Monseñor Mariano Martí, ante la necesidad de pasto espiritual de los moradores del suroeste de la ciudad, dictó la providencia para crear la parroquia San Pablo. La razón para esos tiempos era la imposibilidad de asistir a los deberes religiosos por las crecidas de ríos, grandes distancias y precarios medios de transporte. Este templo sustituyó a una capilla de barro y palmas que había en el caserío original, unos 400 metros al sur, por donde alguna vez pasó el camino Valencia-San Carlos. Aquí un recorrido por su interior, donde durante mucho tiempo se realizaron inhumaciones. Según don Rubén Racamonde, se utilizaba la nave central para dar sepultura a sacerdotes, tanto oficiales como peregrinos, y a personas distinguidas, mientras que las de la derecha y la izquierda fueron destinadas para enterrar a pardos, negros y pobres de solemnidad. Hoy no están esas lápidas, que fueron desapareciendo a medida que los pisos eran sustituidos por materiales más modernos, desde tierra, adoquines, cemento, hasta el granito que se observa. Este es el espacio que ocupó el cementerio parroquial hasta finales del siglo XIX, cuando, al no tener ya capacidad para recibir más entierro, fue sustituido por el llamado cementerio de la Puerta. Aquí tampoco quedan marcas superficiales de lo que fue. La parte posterior de este cementerio daba con una casona que los realistas en junio de 1821 habían habilitado como un hospital de sangre. Fue a donde, según la tradición, llegó Pedro Briceño Méndez, secretario de guerra del ejército republicano, con oficiales heridos y fallecidos, redactando a las 8 de la noche una circular con el parte preliminar de la batalla de Carabobo. Bueno, ahí pudieron observar, sobre todo en esta última imagen que allí quedó, el último vestigio de esa casona, donde se presume, y es la tradición, que Pedro Briceño Méndez realizó una circular preliminar, una circular con el parte preliminar de la batalla. También vimos el piso de la iglesia, donde no hay ninguna lápida, y el cementerio parroquial. Todas las iglesias hispanoamericanas de la colonia tenían esa característica. Al lado o en la parte posterior se realizaba un cementerio. Y también, bueno, sabemos que, conocimos que la iglesia no es la original del caserío de Tocuyito, porque la original quedaba a 400 metros de ahí, en un terreno diferente, muy bajo, donde había muchos ojos de agua y no se pudo realizar la construcción, que eso lo hablaremos un poquito más adelante. Vamos a ver ahora a describir algunas interesantes imágenes que tienen que ver con el tema de la presencia o no de los restos de Pedro Camejo en Tocuyito, y de dónde salió esta afirmación del presidente de que estaban enterrados en la iglesia.
está viendo la imagen, Ulises. Ok, no está todavía. Ah, perfecto, ahí estamos. Sí. Perfecto, perfecto. Cualquiera que hubiera ido a Tocuyito antes de 2015 habría observado en la iglesia donde están esas dos flechas, dos placas, una que se ve oscura y otra clara. La oscura fue colocada por el Club de Leones el 24 de junio de 1931 en el marco del sesquicentenario, y la clara, la de la izquierda, por la Cámara de Comercio, Industriales y Productores Agropecuarios del municipio Libertador, justo en el año en que se darían las primeras elecciones municipales, en 1995, después que se desmembró a Valencia y Tocuyito fue convertido en Libertador, el municipio autónomo Libertador. En esa del Club de Leones, la próxima diapositiva. Ok, en la de la izquierda ahora se puede leer: el Club de Leones y este pueblo todo rinden justiciero recuerdo en la fecha del año sesquicentenario de la batalla de Carabobo a los tenientes Julián Mellado, jefe del Escuadrón Dragones de la Guardia de la Tercera División del Ejército Patriota, y a sus ayudantes Ignacio Meleán y José María Olivera, quienes rindieron su vida en el trayecto de Barrera a Tocuyito, en una de las más fuertes cargas de caballería que se infligieron al bravo batallón Valencey. En esta placa no se señala que ellos estén enterrados en la iglesia. Ellos fueron conservadores porque al no poseer documentación histórica ni algún tipo de evidencia que sustentara la inhumación ahí de los próceres, colocaron la frase solamente colocaron la frase de que rinden justicieros recuerdos. Eso, bueno, está perfectamente válido. Pero en la colocada por la Cámara de Comercio en 1995, se lee que la Cámara de Comercio, Industriales y Productores Agropecuarios del municipio Libertador del Estado Carabobo rinde homenaje a los héroes de la patria que ofrendaron sus vidas en las históricas gestas del 28 de mayo de 1814 y el 24 de junio de 1821 y que yacen en la paz del Señor en este sagrado recinto. Es una frase categórica y definitiva, afirmativa, de que allí están enterrados. Ellos allí escriben los nombres de Serrano, Toro, no solamente así como está, textual: Serrano, Toro, Ojeda y Hernández La Rosa. Y colocan que en la segunda batalla los comandantes Julián Mellado, José María Olivera, Ignacio Meleán, Mayor Denis, Capitán Scott, Teniente Michín, Teniente Pedro Camejo, Negro Primo. Okay. Entonces, como vieron en el video, y como el interior de la iglesia y el camposanto que alguna vez existió, esta placa de la Cámara de Comercio es lo único físico que indica que Pedro Camejo está enterrado allí. Pero era suficiente eso para afirmar que lo estaba. Bueno, esta placa fue colocada por algunas personas respetables del pueblo, porque, como les he dicho, pues hay una tradición oral que venía corriendo desde mediados del siglo pasado. Esa tradición, nosotros buscamos alguna explicación y hemos encontrado que pudiera obedecer a las siguientes consideraciones. Para el momento de la batalla estaba vigente y el Libertador hizo mucho hincapié en ello, en proclamas al Ejército Libertador, en que se respetara el tratado de regularización de la guerra. Creo que en algún momento se dirigió en palabras como esta: ellos vienen a degollarnos y nosotros queremos mandarlos para su país. O sea, él insistía mucho en la regularización, porque fue firmada, y esa gente tenía un alto concepto del honor. Fue firmado por altos representantes de los ejércitos de Colombia y España el 26 de noviembre de 1820. Eso obligaba al bando ganador a dar los últimos honores de sepultura a los cadáveres de los que gloriosamente terminaran su carrera en los campos de batalla. Igualmente se ordenaba que se quemaran cuando por su número o por la premura del tiempo no pudieran ser enterrados. Esa es la primera consideración. La segunda,
consideración que habrían tenido estas personas para que se creara la tradición oral es que Pedro Camejo, aunque murió, pues, según Páez, en los primeros tiros de la batalla, por supuesto, no pudo pelear, no pudo mojar la cuchara, como él decía. No solamente había sido uno de los héroes de la batalla de las Queseras del Medio, sino un oficial destacado por su valentía y por su arrojo, un oficial condecorado, y no merecía ser quemado con el resto de los caídos en la batalla. La tercera consideración es que el camposanto más cercano al campo de Carabobo era el ubicado aledaño a la iglesia de San Pablo Ermitaño, como ustedes vieron. Desde 1792, este camposanto, o antes, existe, porque al marcar el terreno de todas las iglesias, se marcaba de una vez el terreno parroquial. Otra consideración más es lo que dijimos, pues, que la noche del 24 de junio de 1821, Pedro Briceño Méndez, desde aquí, él llegó con heridos y oficiales muertos que recogió en el camino hasta el hospital de sangre que había sido habilitado aquí por los realistas, pero obviamente lo abandonaron tras el resultado de la batalla. Aquí se atenderían algunos heridos y se enterrarían algunos cuerpos, porque otros fueron llevados al que luego llamarían Cementerio Morillo, que sustituyó al cementerio que estaba al lado de la catedral, y los heridos graves y los heridos importantes fueron trasladados a todas estas casas que en Valencia se habilitaron como hospitales de sangre. Pero entre todas las consideraciones, yo pienso que la más importante y la más definitiva fue el testimonio de una señora que vivió hasta más de 106 años. Se llamaba Rosarito Romero, que falleció en 1974. Y calculamos que vivió 106 años. Calculamos que cuando niña estaban los tiempos de Guzmán Blanco. Y ella afirmaba, con esa edad, haber observado desde su reclinatorio una losa en la iglesia con la inscripción Pedro Camejo, 24 de junio de 1821. Este quizá es el punto más fuerte de todos los que fueron configurando la tradición oral. Porque muchas personas del pueblo, con la mejor intención, comenzaron a dar a conocer la especie de que ahí estaban enterrados los próceres, haciendo especialmente énfasis en Pedro Camejo, y eso, bueno, lo replicaron en la placa. En el 95 ya se habían escrito, cuando el bicentenario del pueblo, artículos en prensa, en revistas locales, en otras publicaciones, y esa placa que está en la pared frontal de la iglesia es, bueno, definitiva para indicarle a cualquier viandante, a cualquier visitante del pueblo, de que allí, por la seriedad que tiene la institución eclesiástica, o sea, no es cualquier cosa poner una placa ahí o ponerla en otra pared, está en la iglesia y se supone que es verdad. La gente supone que es verdad. Esto explica que se haya creado la tradición oral. La parroquia fue fundada cuando Mariano Martí, pero recibió su primer párroco, que la comenzó a fabricar como 2 décadas. El avance de su construcción se vio truncado por la Guerra de la Independencia, y cuando sucede la batalla de Carabobo, estaba en muy poco avance, porque la misma dinámica de la guerra había obligado al Consejo Municipal de Valencia, por lo menos en 1819, a suprimir la contribución que daba a la parroquia para la construcción. Y muchos hacendados, que eran los principales benefactores de la construcción, dejaron de aportar porque los propios ejércitos diezmaban sus recursos. Le quitaban caballos, le quitaban carretas, le quitaban mulas,
le quitaban alimentos, le quitaban toda la producción y eso debilitaba sus recursos. Tocuyito fue un paso importante durante esta guerra, un sitio muy importante porque desde el sur por mucho tiempo fue utilizado por los realistas para asediar a Valencia. Hacían su cuartel aquí y se aproximaban. Un ejemplo de ello es el combate de Mucuraparo, en 1814. Ellos se acercaron, provocaron a Bolívar, tuvieron enfrentamientos, se devolvieron a Tocuyito y después cuando Bolívar vio que se movieron de Tocuyito para la sabana de Carabobo, allí fue que él avanzó hasta Tocuyito, no estaban, siguió y se enfrentaron en la primera batalla. Esto propició que en Tocuyito se libraran 3 batallas, la primera de Carabobo, la decisiva, y la de Tocuyito que permitió el acceso al poder de los andinos. Pero antes que Tocuyito fuera tan importante estratégicamente, yo creo que lo que era importante como estrategia, como sitio estratégico, era la sabana de Carabobo. Porque la sabana de Carabobo era una encrucijada. Desde ese punto donde se dio la batalla, donde la torre esperó al ejército republicano, era una encrucijada que permitía ir hacia Pinaquillo, hacia Valencia, hacia El Pao y hacia Montalbán, por la Pica de la Mona. Tiene que ver mucho en el desarrollo de la batalla, porque fue el sitio que utilizaron para llegar a lo que ellos querían llegar, que era la retaguardia realista. Vamos a ver ahora la imagen de Pedro Camejo para ir hablando de Prócer en la próxima diapositiva. De este señor es muy poco lo que se sabe. Su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento se supone que hay varios pueblos que se la disputan, pero se supone, se acepta que haya sido en San Juan de Payara. Y su fecha de nacimiento tampoco está determinada y se estima que haya sido en 1790, lo que le daría una edad de 31 años para el momento de la batalla. Una batalla que él le llamaba la decisiva. En su lenguaje coloquial, no sé cómo hablaría, que le llamaban un lenguaje particular. En esta batalla, como todos sabemos, él no pudo entrar en acción porque fue sorprendido por un balazo apenas comenzando. Y esto lo dice Páez en su autobiografía. Murió en los primeros disparos de la batalla, cuando venía por el riachuelo, que no daba frente sino para un solo hombre. Esto quiere decir también, si mueren en los primeros disparos de la batalla, que lamentablemente es un error decir que Pedro Camejo haya sido un héroe de Carabobo, porque lo más correcto sería que fue un mártir. Pues murió apenas comenzando la batalla, no llegó a saber cuál fue el resultado de la confrontación. Pero Pedro Camejo hubiera sido uno de los tantos caídos. Creo que la cifra ronda por los 200, y sobre todo allí mismo en esa quebrada y sus adyacencias, lo que ellos llamaban el riachuelo. Esos caídos han quedado prácticamente en el anonimato y él hubiera sido uno más, a no ser por la mención especial que de él hizo José Antonio Páez en su autobiografía, que publicó en 1869. Obviamente le decían el negro, aunque su esposa en la solicitud de Montepío en varias oportunidades dijo Pedro José Camejo el primero, jamás dijo el negro primero. Esto puede obedecer a dos cosas. Ella no le llamaba negro porque probablemente ella también, ese era su color de piel, o se cuidó de la discriminación. No es igual darle una pensión, darle un Montepío
a la esposa del teniente de caballería Pedro Camejo, recomendada por Páez, que darle una pensión de Montepío a la esposa del negro primero, y lamentablemente también eso ocurría en esa época. Entonces tenía la tez oscura, obviamente, con textura gruesa, eso lo dice Páez. De él sabemos que fue hábil jinete y muy diestro con las lanzas. Dicen también que para el momento de la batalla era manco de un pie, porque había tenido una herida de bala que era muy común en las batallas anteriores. Se dice que fue esclavo de Vicente Alonso, y que él se lo cedió a José Antonio Yáñez, y él desertó uniéndose a Páez en 1816. Sobre esa deserción, ahí Páez cuenta lo que decía el negro, que él de repente participó en una batalla y cuando su objetivo era agarrar una camisa y unas pesetas, y cuando le está quitando la camisa al realista, perdón, al patriota, porque estaba peleando por los realistas, le dicen, bueno, pero párate de ahí, ¿no? Y él dice, pero ya no vamos a hacer las paces, ya la batalla terminó, no, que ya terminó. Entonces, Pedro Camejo sale corriendo, se interna en el monte, no regresa tampoco a donde su amo, y eso propició que Páez se lo consiguiera y lo adoptara para el ejército en la campaña de Apure. Entonces, por su origen, a Pedro Camejo lo imaginamos supersticioso y cabalístico. Páez dice que tenía una forma peculiar de expresarse. No sabemos si era lengua mocha o tenía problemas de dislexia, pero era una forma que podemos interpretar ahorita como muy natural de los esclavos y poco ortodoxa, y tendía a ser muy espontáneo, jocoso y sincero. Él imitaba muchas veces a Páez dándole las arengas. La forma como Páez arengaba al ejército, él la utilizaba para echar broma y arengar en serio a sus compañeros. La sinceridad del Pedro y la espontaneidad se demuestra cuando le contesta al Libertador que él entró a la guerra por codicia y confesar que robaba vacas y que combatió junto a los realistas por codicia, junto con sus amigos. Era una persona agradecida que nos nombró Mindola, José Rafael y José Félix, para ganar lo que ganaban ellos en ese tiempo, que era un botín, una prenda de vestir, una joya, el dinero que le solían quitar a los muertos después de cada batalla. Páez lo refiere además al negro como el primero que salía a mojar la cuchara. Ya sabemos que, y en estos días, en una forma muy gráfica y muy explícita, Luis Heraclio lo publicó en un video. Los llaneros llamaban mojar la cuchara a enterrarle 2 dedos de lanza al enemigo. ¿Por qué 2 dedos? Porque eso era suficiente para neutralizarlo. El mismo Páez dice que cuando una persona recibía 2 dedos de lanza, se ponía tan nervioso que eso lo hacía prácticamente abandonar la batalla. Recordemos que las heridas en ese tiempo eran todas de gravedad. Si la persona no se moría desangrado, le picaba tétano. Y una herida era muy difícil. No sabemos cómo se pudo haber salvado Morillo de aquel lanzazo tremendo que le confirieron en una batalla. Probablemente la buena vida, las aguas termales de trinchera, pero en general las heridas eran casi todas mortales. Y el hecho de tratar de pullar nada más al enemigo era no perder la lanza, porque aunque la llevaban amarrada a un brazo, si ellos se empeñaban en enterrar completamente la lanza, se les podía quedar atascada en unos tendones o en unos huesos,
y perderla y quedar desarmado en plena confrontación. Pero total que hasta 1869, cuando Páez escribe sus memorias, el nombre del negro, de Pedro Camejo, solo había aparecido quizá una vez antes en unas instrucciones que Páez dio para que le dieran parte de un ganado a su esposa, cosa que parece que no le sirvió porque ella confesó estar en pobreza de solemnidad para que le dieran su pensión. Y bueno, propiamente en 1846, cuando Juana, su viuda, realizó la solicitud de Montepío militar. Ese expediente reposa en el Archivo General de la Nación y allí explica paso por paso cómo Juan Andreas Solórzano logró presentar en un proceso largo y tedioso un reclamo de lo que era acreedora por ley de mayo de 1845, un año antes. Ella esperó a que se diera la ley y al año siguiente solicitó la pensión. Pero fíjate, esto es significativo, que ella, para poder demostrar que había estado casada con el teniente de caballería Pedro José Camejo, que él había muerto en la acción de Carabobo, tuvo que necesitar que el propio José Antonio Páez le expidiera una especie de constancia donde decía que sí, que bajo su mando peleó Pedro José Camejo como teniente de caballería y que había muerto de una herida de arma de fuego en los primeros tiros de la batalla. Pero para demostrar que estaba muerto realmente ante la ley, además de eso, utilizó a 2 testigos que la conocieron. Esto también nos da a entender que obviamente si para 1846 Pedro Camejo hubiera estado enterrado en la iglesia de Tocuyito, Juana Solórzano no hubiese tenido que pedirle a Páez y a los otros 2 testigos que dijeran que había muerto, sino simplemente ir a la iglesia de Tocuyito, hablar con el cura y decirle que les pidiera una partida de defunción de teniente de caballería Pedro Camejo, que había sido inhumado allí el 24 de junio de 1821, e inclusive, mire, ahí está la lápida. Ahí dice, mire, ese es mi esposo. Y entonces, esa es una de las razones que tumban la tradición en cuanto a lo que decía la niña Rosarito. Bueno, volviendo a la búsqueda de sus restos, a pesar de que en Tocuyito medio pueblo, inclusive hasta el día de hoy, afirmaba con vehemente seguridad que Pedro Camejo estaba enterrado en la iglesia, unos decían que en el altar, otros decían que en la nave izquierda, en la nave derecha. Todo eso también se cayó porque el cura ese día no pudo haber hecho ningún registro de los entierros. Este cura duró 42 años en la parroquia, es el de mayor permanencia, el Domingo Esteban Peláez. Este cura jugaba con los 2 bandos. Él recibía a Bolívar cuando le convenía y se mantenía fiel, por supuesto, como la mayoría de los sacerdotes liderados por el obispo Coliprat, se mantenía fiel a la monarquía, pues al rey de España. Y ese día el padre Peláez abandonó la casa buscando refugio, simplemente porque aquí sabían lo que significaba el paso de tropas, de cualquiera de las dos, tanto realistas como patriotas. Esos llegaban violando, saqueando, agarrando lo que consiguieran en los patios, reclutando a todos los muchachos que consiguieran. Y ese día estaban las tropas acantonadas en preparación para movilizarse porque 15 días antes habían tropas en Tocuyito, tropas de caballería que al parecer llegaron tarde a la confrontación, pero llegaron. Y entonces al ver esto, él sonó la campana y le avisó al pueblo y se fue. Pero eso quiere decir que no hay ningún tipo de registro parroquial de una inhumación el 24 de junio de 1821 ni el 25. Los sacerdotes expárrocos de San Pablo Ermitaño, que están vivos,
a pesar de que estuvieron allí unos 10 años, unos 4 años, hay varios, ahí debe haber como 5 sacerdotes vivos, sabiendo que la placa, por lo menos los que estuvieron del 95 para acá, sabiendo que la placa estaba allá afuera, también los historiadores militares que andaban buscando por todo el pueblo preguntaron y ellos no sabían nada. O sea, no, esa placa está allí, pero aquí no hay nada, aquí no hay registro, aquí no hay nada. La gente del pueblo, unos decían que sí, otros decían que no. Habían otros que guardaban silencio porque son muy celosos y están seguros de que está ahí. Y un miembro importante de la Academia de Historia del Estado Carabobo dijo que eso solamente era una leyenda, o sea, que no tenía ningún tipo de sustento. Ante esa falta de información, mientras más se buscaba, más se perdía el negro. Y se consolidaba la tesis de que el anuncio del presidente había sido muy precipitado y que no tenía fundamentación histórica. Y entonces comenzó a invertirse la carga de las pruebas. Y nosotros, que estábamos por allí cerca, también integrando una comisión municipal para la búsqueda, comenzamos entonces a preguntar por qué, en vez de decir dónde está, es por qué no puede estar en Tocuyito. Y surgieron estos razonamientos. Si hubiese estado Pedro Camejo en Tocuyito, en primer lugar, como dije, la viuda hubiese recurrido al padre para obtener una partida de defunción y no hubiera tenido José Antonio Páez que decir que murió herido de arma de fuego en los primeros tiros de la batalla, todo esto. Varios presidentes pasaron por aquí, por supuesto. Tocuyito tenía mucha importancia, tanta importancia que en 1881 fue capital provisional del Estado Carabobo. Allí habían otras consideraciones políticas, pero como por ejemplo la equidistancia entre Dirwa y Carabobo. Pero también Tocuyito fue un pueblo de mucho movimiento por el mismo hecho de ser esa encrucijada donde llegaban los arreos de ganado, llegaban los productos agropecuarios. Entonces no terminaban de llegar a Valencia, sino que de aquí se distribuían. Entonces Guzmán Blanco estuvo aquí una semana persiguiendo a Matías Salazar. Desde aquí mandó por telégrafo, o sea, gobernó Guzmán Blanco por telégrafo y él fue el creador del Panteón y me parece que si lo hubiera tenido seguridad de que aquí estaban enterrados próceres, seguro que estuvieran en el Panteón. Juan Vicente Gómez es un capítulo aparte. Usted conocía a Tocuyito desde el 14 de septiembre de 1899, cuando llegó con Cipriano Castro y su revolución liberal restauradora. Allí él se enamoró de Tocuyito y luego de su acceso al poder, después de los 8 años de Cipriano Castro, de su compadre, comenzó a comprar todas las tierras alrededor de Tocuyito. Tocuyito se salvó de ser comprado por Juan Vicente Gómez porque el padre Joaquín Urrutia, que sustituyó a Peláez, le pidió que por favor que no comprara el Fundo La Trinidad porque de allí vivían la mayoría del pueblo. Y entonces él dijo, bueno, la tradición es que él le dijo, bueno, padre, aquí está el documento, rómpalo usted mismo. Porque Gómez mandaba a sus emisarios ya con la cifra con que iba a comprar. Compró, pero él ponía el precio y todo el mundo asustado firmaba y se iba. Entonces, Gómez fue muy amigo de Urrutia. Entonces, cuando en los dos momentos estelares monumentales de Carabobo, el centenario de la batalla y el centenario de la muerte de Bolívar, de alguna manera Gómez, para 1830, en el centenario de la muerte de Bolívar, en vez de traer un soldado desconocido de la batalla de Ayacucho, hubiese exhumado a todos los próceres que estaban en la iglesia de Tocuyito, hubiera hecho un pequeño santuario, un pequeño cementerio en Carabobo.
era una buena idea dentro de ese espíritu nacionalista que lo adornaba al dictador. Y además de eso, Gómez le regaló, le donó a la parroquia el cemento necesario para el primer piso que tuvo. Además de donarle 2 campanas, le donó el cemento para su piso. Y inevitablemente él tenía que haberse enterado que allí habían próceres enterrados, pero no fue así. Entonces, entre todas estas razones por las que no estaba, los encargados de investigar sobre la muerte de Pedro Camejo fueron bajando la cabeza, fueron diciendo, mira, ahí no hay nada, perdimos el tiempo, perdieron como 2 meses buscando, hasta que se dieron cuenta que no existía ningunos restos de Pedro Camejo, ni en el cementerio que desapareció, ni dentro de la iglesia. Tuvieron la siguiente solución: agarraron una cajita, le echaron tierra de San Juan de Payara, el sitio donde supuestamente nació Pedro Camejo, tierra del campo de Carabobo, en el área donde supuestamente él cayó muerto, y le colocaron encima una machetilla. Ese monumento pequeño, una cajita con una machetilla dentro y 2 compartimientos, uno de tierra de San Juan de Payara y uno de tierra de campo de Carabobo, se vino desde San Juan de Payara y llegó aquí el 21 de junio. Vamos a ver entonces algunas gráficas sobre esa ceremonia, los actos en el campo de Carabobo. Ahí tenemos la machetilla y abajo los 2 compartimientos donde está la tierra de San Juan y la tierra del campo de Carabobo. Ya está colocada en el lugar donde le hicieron aquí unas panorámicas ahí está la cajita, tierra de San Juan de Payara, tiempo de Carabobo. Ahí le están haciendo, ahí está la machetilla, que vamos a hablar un poquito más de ella. Ahí le están haciendo una guardia de honor, unos militares. Esto fue lo que ocurrió en el campo de Carabobo, donde se dio un discurso, el alcalde del Libertador dio un discurso, se le rindieron honores, allá permaneció hasta el día siguiente, que se vino para Tocullito. Aquí vamos a ver más imágenes porque ya estamos en Tocullito y aquí tenía yo mayor libertad de tomar fotografías. Aquí está la calle, la prolongación de la carretera vieja que da allá, en el fondo se ve la iglesia. Esa es una parada militar. Esto ocurrió, como les digo, el 22 de junio. Ahí está la carreta. Este es el padre Luis Manuel Díaz, que ofició la misa con el padre Oscar Monzón. Aquí un aspecto bastante concurrida. Y aquí cuando están develando la placa, de la que no hemos, aquí está el padre Luis Manuel conversando con nosotros, al final de la ceremonia. No hemos hablado de esa tercera placa colocada en 2015 porque realmente no tiene ningún tipo no vemos allí ningún tipo de crítica, porque ahí solamente dice que el pueblo le rinde homenaje al prócer Pedro Camejo. Entonces, ya sabemos que ellos utilizaron la figura de restos simbólicos, tomaron tierra de San Juan de Payara, tierra del campo de Carabobo, y la llevaron al panteón. Ahí está la imagen del panteón, y hay algo curioso, ahí arriba no se ve la machetilla, y no es la misma caja. Eso quiere decir que en el trayecto, quizá por la velocidad o por la urgencia con que hicieron, otro artesano u otro carpintero hizo una caja más vistosa, pero la machetilla, que le dije que le iba a hablar posteriormente sobre eso, nosotros siempre veíamos que esa machetilla estaba demasiado cuidada, demasiado conservada. Y bueno, ellos se darían cuenta del error o de la mentira, y allí se ve completamente en el monumento que hay en el Panteón Nacional que no está la machetilla,
que es lo único que pudiéramos decir que pertenecía a Pedro Camejo en esos restos. Entonces estos son absolutamente unos restos simbólicos. En Tocuyito no se consiguió nada de Pedro Camejo, en Campo de Carabobo no se consiguió nada de Pedro Camejo. Entonces, bueno, no sé, aquí hay una... Ok. Nosotros consideramos, ya no sé bueno, ya vamos a estar cerrando, que si algo queda de Pedro Camejo, esta pregunta de esta charla, que dónde está el negro, quedará abierta por siempre. ¿Y por qué queda abierta por siempre? Y yo creo que esto que voy a decir es lo definitivo. Hay una comunicación fechada el 28 de junio de 1821 que arroja luces sobre la forma como se desarrollaron las actividades posteriores a la batalla después de la confrontación. En ella, Pedro Briceño Méndez le señala a Santiago Mariño lo siguiente, voy a leer textual. Su excelencia, el Libertador, ha sabido con dolor y sorpresa que no han salido partidas a recoger en el campo de Carabobo y los bosques inmediatos los dispersos, las armas y demás elementos de guerra que han quedado después de la batalla. No se han arreglado los gobiernos de los pueblos libertados, que los prisioneros tomados en el campo y los que se han presentado después están sueltos en plena libertad, y últimamente todo está en un abandono y desorden absoluto. Recordemos que Pedro Camejo muere en el Riachuelo, y el Riachuelo es considerado un bosque aledaño. Eso está a 800 metros del lugar, del punto álgido de la colocación del ejército de la Torre, a 800 metros hacia el oeste. Hacia allá fue que él mandó al batallón de infantería Burgos. Entonces, eso lo que puede explicar es porque la circular de Briceño fue tan escueta. Ellos no sabían el 24 en la noche ni cuántos ni quiénes, solamente sabían de los más importantes y de algunos que habían caído en el camino, porque Miguel de la Torre, para poder huir con soltura hacia Puerto Cabello, bueno, primero hacia Tocuyito, después hacia Valencia, después hacia Puerto Cabello, fue dejando guerrillas apostadas en los pasos del río, porque para pasar un río había, y más con el palo de agua que cayó, había que bajar, vadear el río, que supuestamente ha crecido, muchas quebradas, y allí fueron cayendo en la quebrada hoy llamada de las Manzanas, llamada por Páez, no sé si por error, Carabobo, cayó Cedeño, más adelante en la quebrada de Barrera cayó Mellado, y en el río de Tocuyito cayó José María Olivera. Además de, bueno, Plaza y Ferriar, obviamente, tienen que traer heridos Ferriar y muertos Plaza, porque eran oficiales, eran jefes de división y era un encargo especial. Pero ellos dicen que, dice Briceño, por nuestra parte tenemos que sentir la muerte del intrépido general de división Manuel Cedeño y del comandante Mellado, y las heridas de Plaza y Ferriar. De resto, nuestra pérdida es nada. Nuestra pérdida es nada. Sabemos que por razones estratégicas, por si ese correo era interceptado, ellos tenían que dar la impresión de una victoria total. No podían decir que habían perdido más de 200 hombres. Pero este párrafo descarta que muchos oficiales hayan llegado por lo menos esa noche a Tocuyito. ¿Qué había pasado entonces con el cadáver de Pedro Camejo? Bueno, cayó herido en los primeros tiros de la batalla, recibió el disparo llegando apenas en el propio lecho del Riachuelo, que daba frente para un solo hombre, antes de iniciarse las cargas sucesivas del Burgos primero contra los Bravos de Apure y luego contra los cazadores británicos. Y antes que ellos pudieran tomar la meseta, por la cual intentaron 2 veces cargas hasta que por fin la tomaron. Después vino el apoyo de Páez con sus 80 hombres del Estado Mayor. Y bueno, por allí comenzaron a batir, como dicen, al detal, a todos los batallones que iba mandando desesperadamente de la Torre. Hasta que, bueno, entró Páez con los 300 jinetes que él señala, ya ha abierto el camino de Tinaquillo,
porque Valencey y Barbastro habían abandonado esa posición. Bueno, sobre todo Valencey, que fue recogiendo como una especie de centrífuga a todos los oficiales que iban uniéndose y se fueron huyendo en cuadro y dejando las guerrillas para que De la Torre pudiera llegar a salvo a Puerto Cabello. Entonces, esa arremetida inicial donde cae Pedro Camejo se realizó en un lugar alejado del propio centro de la sabana, el propio sitio de la sabana donde se dio la confrontación. Y si Bolívar reclama 4 días después que no han recogido a los dispersos, que no han recogido los pertrechos, que eso está vuelto un desastre, no lo quiso decir quizá por discreción, pero quiere decir que eso estaba lleno de muertos, que Piedrahíta y bueno, a lo mejor Piedrahíta, que fue el encargado de los prisioneros, cumplió con su cometido, pero hay que verle la cara a recoger unos 200 cadáveres, y no solamente en la sabana, sino metido en los bosques aledaños. Yo pienso finalmente que Pedro Camejo, el destino de los restos de Pedro Camejo están en 2 hipótesis. Una, que cayó en el riachuelo, en la quebrada por nosotros llamada quebrada de Carabobo, y con la creciente del gran palo de agua del día de San Juan Bautista, domingo sanjuanero, con esa gran crecida, por más corpulencia que tuviera, lo arrastró. Y otra, que Pedro Camejo fue quemado junto con los otros cadáveres que no tenían importancia, no eran oficiales, jefes, comandantes y todo esto, junto con los caballos y con las mulas, muchos dicen que en un sitio llamado el Zanjón de la Madera. Eso, por el estado de descomposición que pudo haber tenido el Pedro Camejo a los 4 días, por su compulencia, por la falta de importancia que podría tener para sus compañeros o para el encargado de la recolección de los cadáveres y su cremación, Pedro Camejo se quedó en la sabana de Carabobo y nunca estuvo en la iglesia de San Pablo Ermitaño de Tocuyito. Y esto es una buena experiencia para todos, sobre todo para nosotros que no somos, que somos ciudadanos de Tocuyito, de que tenemos que tener hacer un buen balance entre la historia y la tradición. Las tradiciones hay que tratar de comprobarlas históricamente, y si no se pueden, bueno, mantenerlas, conservarlas, la tradición oral. Y bueno, para nosotros Pedro Camejo está en el municipio Libertador, sigue siendo como una especie de patrimonio, como una especie de mito, como una especie de leyenda. Y en ese sentido, les quisiera permitir su audiencia, para terminar, una canción que hicimos, de la cual, bueno, nos sentimos muy orgullosos, porque es como una reivindicación después de aquel acto del 24 de junio de 2015, donde a Tocuyito le cercenaron, bueno, en nombre de la historia, le cercenaron un pedazo de su corazón, que se llama Pedro Camejo. Entonces, escuchen la canción. Este tema fue hecho por gente de Tocuyito, en un estudio de aquí de Tocuyito, se llama John Cat Studio. Fue patrocinado en una parte de su grabación por la Alcaldía de Libertador, pero la participación fue de músicos tocuyitanos. No sé si José la tendrá por allí a tiro, y si no, bueno, la escucharíamos después, porque ya parece que se pasó un poquito el tiempo de la charla.
Bueno, gracias, Ulises. Te dejamos entonces para que te despidas o le des cierre a tu intervención y entonces pasemos al periodo de preguntas y respuestas, ¿no? Perfecto. De nuevo, agradecido con la Academia de la Historia, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, contigo, José, con el doctor Carlos, con Horacio, con Luis Heraclio, mi gran amigo y como tú dices, mi mentor, un tipazo, un tremendo personaje. Y bueno, repetirles pues que todo esto fue un compartir de experiencia y algunas investigaciones que nosotros hemos realizado sobre el tema. Y algo así como reivindicar que decir la verdad sobre lo de los restos de Pedro Camejo. Estoy presto a las preguntas. Muchas gracias. Carlos, entonces tiene la palabra para que conduzcas un poco el periodo de preguntas y respuestas. El micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, Ulises, por la exposición tan interesante. Así que bueno, vamos a iniciar el ciclo de preguntas y respuestas. Quien desea intervenir, por favor lo manifieste o o levante la manita. No, ahí está, gracias.